Cordial saludo, mi nombre es Iván Mauricio Hurtado Rojas, estudiante de agronomía y les voy a compartir el desarrollo de la tarea número 3 de bioquímica vegetal. Para esto les voy a compartir un póster que debía realizar con las 5 preguntas seleccionadas. Aquí está. Aquí tenemos el metabolismo. El metabolismo técnicamente es la base de la vida y es el conjunto de todas las reacciones químicas que ocurren en el organismo. Se dividen los procesos principales y los tenemos, el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo y el catabolismo son procesos opuestos, pero interconectados y coordinados. La energía liberada por el catabolismo es utilizada por el anabolismo para construir y mantener el cuerpo. Por una parte, en el anabolismo se construyen moléculas complejas a partir de simples. En cambio, el catabolismo descompone moléculas complejas en simples. El anabolismo requiere energía, por ejemplo, la fotosíntesis, y el catabolismo libera energía, por ejemplo, en la respiración celular. Por ejemplo, el crecimiento muscular en el anabolismo y en el catabolismo, la digestión. Los metabolitos en las plantas, perdón, el metabolismo en las plantas. Los metabolitos primarios son esenciales para la vida, son producidos por el metabolismo primario y son indispensables para el crecimiento, desarrollo y reproducción de las plantas. Por ejemplo, los carbohidratos, lípidos y proteínas presentes en todas las especies de plantas. Los metabolitos secundarios cumplen funciones ecológicas vitales. Son producidos por el metabolismo secundario y su distribución es limitada en las plantas. No son indispensables para la supervivencia directa y cumplen funciones de defensa contra patógenos, atracción de polinizadores, protección contra estrés ambiental y, en conclusión, el metabolismo cumple un equilibrio dinámico. El anabolismo y el catabolismo son procesos opuestos pero coordinados. La energía liberada por el catabolismo impulsa el anabolismo y el metabolismo primario y secundario son cruciales para la supervivencia y adaptación de las plantas a su entorno. Por otra parte, les voy a compartir el otro póster correspondiente a las demás preguntas. Por aquí tenemos los componentes bioquímicos esenciales como ácidos grasos, azúcares, reductores y polisacáridos. Todos estos son fundamentales para la vida, ya que los ácidos grasos, los azúcares reductores y polisacáridos son esenciales en la estructura y función de los seres vivos. Desempeñan roles cruciales en el almacenamiento de energía, la estructura celular y la regulación metabólica. Los azúcares reductores son donantes de electrones. En definición, son monosacáridos y algunos disacáridos con grupos funcionales libres, como aldehídos o cetonas, capaces de reducir otras sustancias. Tienen la capacidad de donar electrones en reacciones químicas, por ejemplo, en la glucosa, la fructosa, la lactosa, en ciertos casos, ¿no? Por ahí tenemos la estructura básica de los ácidos grasos, de los azúcares reductores. Los polisacáridos cumplen la función más de almacenamiento y de estructura. Son carbohidratos complejos formados por largas cadenas de monosacáridos unidos por enlaces glucosídicos. Cumplen funciones biológicas principales como el almacenamiento de energía, el almidón en las plantas, el glucógeno en animales, componentes estructurales, la celulosa en paredes celulares vegetales. Aquí tenemos la imagen de los polisacáridos y por último tenemos los ácidos grasos. Los ácidos grasos cumplen las funciones de energía y funciones celulares. Son componentes básicos de las grasas con una larga cadena de hidrocarburos y un grupo carboxilo. Son cruciales para la energía y la función y las funciones de las células. Son fuentes alimenticias como aceites vegetales, pescado, frutos secos, mantequillas, carnes, y se clasifican en saturados e insaturados. Los saturados son sin dobles enlaces, como el ácido palmítico, y saturados con uno o más dobles enlaces, por ejemplo, el omega 3. En conclusión, todos estos están interconectados y tienen una amplia importancia biológica, ya que estos componentes bioquímicos están interconectados en las vías metabólicas, son esenciales para la vida proporcionando energía, estructura y cumplen funciones reguladoras. Su estudio es fundamental para comprender la bioquímica, la biología y la nutrición. No es más, muchas gracias. Bueno, mi nombre es John Balanta del curso de Bioquímica Vegetal y pues voy a exponer mi infografía, la cual se titula Metabolismo Primario. Y bueno, vamos a empezar pues con su parte superior.
y la primera de todas, que es la respiración celular aeróbica y anaeróbica. Entonces aquí se muestra cómo las células transforman la glucosa en carbono, hidrógeno y oxígeno, carbono 6, hidrógeno 12 y oxígeno 6, en energía química o ATP. En la respiración aeróbica, los procesos requieren de oxígeno y ocurren en la mitocondria. La glucosa se degrada completamente en dióxido de carbono y agua, liberando hasta 36 o 38 moléculas de ATP, lo cual es bastante. En esta parte intervienen tres etapas principales, que es la glucólisis, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. En cambio, en la respiración anaeróbica, pues es todo lo contrario, ya que en esta sucede sin oxígeno, solo en el citoplasma, y produce etanol o óxido láctico. Y de dicho proceso obtenemos tan solo 2 de ATP por molécula de glucosa. Por eso se considera que es mucho pues, o menos eficiente que la respiración aeróbica. ¿Sí? Entonces, continuamos con la conservación de energía y ATP sintaxa. Bueno, en la siguiente parte vemos que la ATP sintaxa es una proteína clave ubicada en la membrana interna de la mitocondria. Durante la fosforilación oxidativa, ¿sí?, los electrones transportados por NADH y FADH2, que pues aquí abajito pues le voy a dejar cómo sería pues su nombre, ¿no?, su nombre completo y no su abreviación, bombeando protones hacia el espacio intermembrana, creando un gradiente electroquímico, Ese gradiente impulsa el regreso de los protones a través de la ATP sintaxa, lo cual gira como un motor molecular y sintaxa ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico PI. Sí, bueno, pues para hacer un resumen, si este mecanismo se detiene, pues la célula deja de producir ATP y se afectan procesos vitales como el transporte activo y la división o la biosíntesis, pudiendo incluso causar la muerte de la célula. Ahora, la fosforilización oxidativa. En esta parte se detalla, ¿sí?, pues la fase final de la reproducción aeróbica. La fosforilización oxidativa ocurre en la membrana interna o membrana interna mitocondria, donde los electrones NADH y FADH2 pasan por los complejos 1 al 4 en cada transportadora, ¿no? En el último complejo, los electrones se combinan con oxígeno y protones para formar agua, H2O. La energía liberada en este proceso bombea protones y se retorna a través de la ATP sintaxa, permitiendo formar nuevas moléculas de ATP. Un resumen de esto sería pues que esto es un proceso fundamental, ya que presenta las principales fuentes de energía para los organismos aeróbicos, esencial para la función de la contracción muscular, el transporte de iones y el crecimiento y el metabolismo pues de la planta. Bueno, ahora en la cuarta parte pues tenemos los carbohidratos. Continuando con la sección naranja, encontramos pues a los carbohidratos, ¿no?, que son biomoléculas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, que era lo que hablábamos arriba, y pues aquí lo encontramos una proporción de 1, 2, 1 en los carbohidratos, ¿no?, a diferencia de los otros. Se clasifican según el número de la unidad de azúcares: monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos, ¿sí? Como monosacáridos tenemos azúcares simples como la glucosa, la fructosa o la galactosa. En los disacáridos formados por los dos monosacáridos, como por ejemplo la sacarosa y la lactosa. En los oligosacáridos compuestos de 3 o 10 azúcares con funciones en la comunicación celular. Y los polisacáridos, cadenas largas con función energética, como el almidón y el glucógeno, o estructural como la celulosa y la. Además, pues estos compuestos poseen grupos aldeínos o cetona
y varios hidroxilos o menos OH, lo que les permite ser solubles en agua. Ahora, como última parte tenemos los almidones. Finalmente, en la parte inferior pues se explica el papel del almidón, el principal polisacárido de reserva energética en las plantas. Está formado por dos tipos de moléculas de glucosa, amilosa y amilopectina, amilosa y amilopectina, con cadena lineal unida por enlaces A1,4. Esta es la amilosa. Y en la amilopectina, en una estructura ramificada mediante enlaces A1,4 y ramificaciones A1,6. Se clasifican estas en almidón natural y almidón modificados. En los almidones naturales están presentes en semillas, raíces y tubérculos, como la papa, el maíz o el arroz. Y en los almidones modificados, tratados para aplicaciones industriales como adhesivos, alimentos o bioplástico. Su función biológica es servir de reserva. Su función biológica es servir de reserva energética que las plantas degradan mediante amilasa cuando necesitan energía para germinar o crecer. Su fórmula general es carbono 6, hidrógeno 10 y oxígeno 5, N. Sí, es C6H10 o 5N, donde N representa el número de unidades de la glucosa. Bueno, en conclusión, esta infografía nos muestra los organismos vegetales y cómo obtienen, almacenan y usan la energía a través de procesos bioquímicos o químicos como la respiración celular, la fosforilación oxidativa y el almacenamiento en forma de carbohidratos o almidones. Todos estos mecanismos son esenciales para la vida y el metabolismo primario de las plantas. Bueno, para dar respuesta a la pregunta, ¿por qué la respiración aeróbica se considera más eficiente que la anaeróbica en la producción de energía? Bueno, pues es muy simple. La respiración aeróbica es más eficiente porque usa oxígeno, como ya lo habíamos explicado en la infografía, ¿no? El oxígeno ayuda a que la glucosa se descomponga por completo, liberando mucha más energía. Por eso, con la respiración aeróbica, una célula puede producir hasta 38 moléculas de ATP, entre 36, 34 o 38 moléculas de ATP, que es como su moneda de energía. En cambio, cuando no hay oxígeno, la célula hace respiración anaeróbica, que solo produce tan solo 2 de ATP y genera residuos como etanol o ácido láctico. Y esa es la diferencia, es una diferencia abismal de 38 a solo 2 moléculas. Y con oxígeno se obtiene mucha más energía y sin oxígeno se obtiene muchísima menos energía. Hola, mi nombre es Luis Ángel Páez del curso de Agronomía y vengo a exponer sobre mi póster del tema de síntesis de proteína. Bueno, en la 9ª pregunta dice, ¿cómo están clasificadas las proteínas? Las proteínas están clasificadas por 4 estructuras. En la primaria dice, es la ciencia lineal de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos que determina todas las estructuras superiores. En la secundaria dice que está formada por plegamientos locales como la hélice alfa y la lámina beta, mantenidas por puentes de hidrógeno. En la terciaria dice que es la forma tridimensional completa de una proteína, que se estabiliza por interacciones entre cadenas laterales con puentes de disulfuro, iónicos y hidrofóbicos. En la cuaternaria surge cuando varias cadenas polipeptídicas se unen para formar una proteína funcional, como la hemoglobina. En la 10ª pregunta dice, ¿cuáles son las clasificaciones de los aminoácidos entre esenciales y no esenciales? Bueno, la importancia de esos aminoácidos son bloques fundamentales de las proteínas vegetales que participan en el crecimiento de la fotosíntesis, respiración y la defensa de las plantas. En los aminoácidos esenciales,
nos cuenta que las plantas pueden sintetizarlos, pero en pequeñas cantidades. Son vitales para la síntesis de enzimas, hormonas y proteínas estructurales. Ejemplo, está la leucina, la lisina, la miotionina, la valina y entre otras. En los aminoácidos no esenciales nos cuenta que las plantas las producen fácilmente a partir de otros compuestos del metabolismo, como el ciclo de Krebs o la fotosíntesis. Ejemplos: la alanina, araparagina, glutamina, prolina y entre otras. Bueno, en resumen podemos hablar que la estructura química de cada aminoácido determina su papel en el metabolismo vegetal, afectando la formación de proteínas y en el transporte de nitrógeno y la adaptación al estrés ambiental. En la 11 pregunta dice: la estructura y la función detallada de las acuaporinas dentro de las células. ¿Qué son? Dice: son proteínas integrales de membrana formadas por 6 hélices alfa que crean un canal estrecho y selectivo para el paso de agua, impidiendo el paso de otras moléculas. Dentro de las moléculas vegetales se localizan en la membrana plasmática tonoplasto, cloroplastos y mitocondrias, donde se regulan el flujo y equilibrio de agua entre el citoplasma y los ángulos. Su función es mantener la estabilidad osmótica y permitir procesos vitales como la fotosíntesis, la respiración, la transpiración, evitando tanto la deshidratación como el exceso de agua en las células. Bueno, en la 12 pregunta nos cuenta de qué forma las altas temperaturas influyen en el equilibrio de las proteínas. Bueno, las altas temperaturas provocan la desnaturalización de las proteínas, es decir, la pérdida de su estructura tridimensional. Eso causa que las moléculas se agreguen y precipiten, formando proteínas desnaturalizadas e inactivas. Por eso la opción correcta es la A: agregación y precipitación de la proteína desnaturalizada, ya que representa el efecto más común del calor sobre las proteínas. Bueno, en la pregunta 13 nos cuenta que los efectos negativos en el desarrollo de la mayoría de las plantas se reflejan en la expresión de las proteínas. Bueno, la opción fue la A. Los cambios en la estructura y efecto en la función y vitalidad es correcto. ¿Por qué? Porque los cambios en la estructura de las proteínas debido al pH pueden afectar su función y viabilidad. El pH puede alterar la carga eléctrica de los aminoácidos en las proteínas, lo que a su vez puede afectar su estructura tridimensional de las proteínas y de su capacidad para llevar a cabo sus funciones correctamente. Estos cambios en la estructura de las proteínas pueden tener efectos negativos en el desarrollo de las plantas. La pregunta que me realizó uno de mis compañeros, que se llama Iván, fue: ¿por qué las proteínas son tan importantes en la vida de las plantas? ¿Y qué pasaría si una planta no lograría sintetizarlas correctamente? Ya te va la respuesta. Dice la respuesta: porque las proteínas son fundamentales, como actúan como las enzimas, los transportadores, defensas y estructuras dentro de las células vegetales. Sin ellas, las plantas no pueden realizar sus funciones básicas como la fotosíntesis, la respiración celular o la absorción de sus propios nutrientes. Además, las proteínas regulan el crecimiento, la producción de energía y la respuesta al estrés ambiental, como la falta de agua o el exceso de calor. Si una planta no logra sintetizarlas correctamente, sus procesos se desaceleran o se detienen por completo, afectando su desarrollo, su capacidad de producir alimentos y su supervivencia. En pocas palabras, sin proteínas la planta pierde su equilibrio interno y su vitalidad. Muchas gracias.